Cuando pensamos en los depredadores más dominantes de la prehistoria, nuestras mentes suelen viajar rápidamente al imponente Tiranosaurio Rex o al temido Megalodón. Pero lo que muchos desconocen es que, hace millones de años, en las vastas y salvajes tierras de lo que hoy conocemos como América del Norte, existía un cazador tan extraordinario que haría que incluso los lobos más grandes de la actualidad parecieran meras sombras de su legado. El lobo gris, ese majestuoso y ágil cazador de nuestros días, es el cánido viviente más grande, alcanzando un peso de hasta 65 kilogramos. Su habilidad para trabajar en equipo y su poderosa mordida le han otorgado el título de depredador eficiente. Pero si retrocedemos en el tiempo, a la era del Mioceno, un periodo que se extendió entre 25 millones de años atrás, nos encontramos con un depredador que reescribió las reglas del juego. Ese depredador es el épico Epición, un titán de su tiempo. Ahora imagina por un momento un animal con el tamaño suficiente para competir cara a cara con una leona adulta. Estamos hablando de un depredador que no solo era grande, sino también increíblemente poderoso. Sus mandíbulas eran tan robustas que podían superar incluso a las de un oso grizzly en términos de fuerza. En pocas palabras, este era un perro que podía enfrentarse y devorar a un león. Su nombre lo dice todo: Epición, cuyo significado se traduce como más que un perro. Porque, seamos sinceros, llamarlo simplemente un perro sería subestimarlo por completo. Epición no solo era un cazador formidable, era también una pieza clave en su ecosistema, un verdadero superdepredador. Este animal no cazaba por instinto, sino con una combinación de fuerza bruta y una estrategia calculada. Sus dientes eran herramientas diseñadas tanto para desgarrar como para triturar, lo que le permitía explotar al máximo cada presa que lograba abatir. Pero su característica más sorprendente era su tamaño. Un gigante que dominaba la cadena alimenticia con una confianza que pocos animales han poseído. La historia detrás del descubrimiento de Epición es un fascinante viaje a través del tiempo, una progresión llena de misterio y revelaciones que demuestra lo emocionante que puede ser la paleontología. Hace más de 160 años, en las vastas y ricas capas de fósiles de Nebraska, los científicos tropezaron con las primeras pistas de lo que más tarde sería reconocido como el cánido más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. Suena impresionante, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, nadie podía imaginar lo que habían encontrado. Todo comenzó con un fragmento, una mandíbula inferior, rota y desgastada. Aunque era obvio que pertenecía a un gran carnívoro, esa pieza por sí sola era solo la punta del iceberg, un enigma esperando ser resuelto. A primera vista, las características de la mandíbula recordaban a las de un lobo, lo que llevó a los paleontólogos de la época a incluirlo como un subgénero de canis, el mismo género que hoy abarca a los lobos modernos, coyotes y chacales. Una decisión lógica, sí, pero basada en evidencias limitadas y mucho por descubrir. Con el paso de los años, la ciencia se puso en marcha. A medida que los paleontólogos seguían excavando en los lechos fósiles de América del Norte, emergieron más piezas de este rompecabezas prehistórico. Y cuando finalmente aparecieron cráneos completos, todo cambió. Estos descubrimientos no solo llenaron los vacíos en el registro fósil, sino que también desafiaron las suposiciones iniciales. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Aunque algunos aspectos del cráneo recordaban a los lobos modernos, había otras características que eran sorprendentemente únicas. Los molares, por ejemplo, eran increíblemente especializados, diseñados tanto para triturar como para desgarrar, algo más común en los leones o incluso en las hienas. Y la estructura general del cráneo era tan robusta que casi gritaba «depredador ápice». Este era un animal construido para la dominancia, pero no encajaba perfectamente en el molde de ningún cánido conocido. Con cada nuevo hallazgo, los paleontólogos se enfrentaban a una pregunta desconcertante.
¿Qué era realmente esta criatura? ¿Era simplemente un primo gigante y extremo del lobo moderno, o algo completamente diferente? ¿Una rama única en el árbol evolutivo de los carnívoros? La clave para descifrar el misterio de Epision estaba justo enfrente de nosotros, en su cráneo. Esos molares increíblemente especializados y la mandíbula, tan robusta como una prensa hidráulica, no eran solo detalles. Eran piezas esenciales del rompecabezas. Estas características lo conectaban directamente con una subfamilia fascinante y única dentro del mundo de los cánidos: los Borophaginae. Si este nombre no te suena familiar, no te preocupes. Aunque son menos conocidos que sus primos modernos, como los lobos y los zorros, los Borophaginae representan una de las ramas más exitosas y asombrosas del árbol genealógico de los cánidos. A menudo apodados perros machacahuesos, los Borophaginae no eran tu típico grupo de cánidos. Estamos hablando de una subfamilia que albergó hasta 66 especies diferentes. Sí, has oído bien, 66. Desde pequeños depredadores del tamaño de un zorro hasta gigantes que podrían mirar de frente a un lobo gris moderno, los Borophaginae dominaron el paisaje de América del Norte durante más de 15 millones de años. Lo que los hizo tan efectivos era su dentición única, diseñada para triturar huesos como si fueran galletas, y mandíbulas cortas pero increíblemente fuertes. Y no olvidemos ese quinto dedo, un vestigio evolutivo que muchos cánidos modernos han perdido, pero que les daba una ventaja extra en su entorno. De este linaje diverso y poderoso, Epision se alzó como el rey indiscutible, la joya de la corona de los perros machacahuesos. Su nombre, que literalmente significa más que un perro, no es una exageración. Era una criatura que superaba las expectativas de lo que podría ser un cánido, tanto en tamaño como en especialización. Los estudios más recientes sobre cánidos modernos han proporcionado a los paleontólogos una visión más clara de cómo encajaba Epision en esta extraordinaria familia. Estos estudios revelan que los Borophaginae tomaron un camino evolutivo completamente diferente al de los lobos y perros que conocemos hoy. Este nivel de especialización, aunque impresionante, también puede haber sido su perdición. Los Borophaginae, incluidos los formidables Epision, estaban perfectamente adaptados a un nicho particular, pero cuando los ecosistemas comenzaron a cambiar, esa misma especialización que los había convertido en reyes se convirtió en un lastre. Su linaje terminó desapareciendo, dejando a los lobos y otros cánidos modernos para tomar su lugar como los nuevos depredadores dominantes. Dentro del asombroso género Epision, 3 especies distintas evolucionaron para ocupar diferentes nichos ecológicos: Epision saevus, Epision haydeni y Epision alveolatus. Aunque todas compartían el impresionante legado de ser depredadores de élite, estas especies variaban notablemente en tamaño, constitución y habilidades. Las más pequeñas, Epision saevus y Epision alveolatus, aunque más ágiles y veloces, no eran exactamente pequeñas en el sentido común. Para ponerlo en perspectiva, incluso estas especies más ligeras pesaban aproximadamente el doble que un pastor alemán moderno. Eso sí, eran cazadores diseñados para combinar fuerza con velocidad, ideales para su entorno. Sin embargo, fue Epision haydeni quien llevó la evolución de los cánidos al siguiente nivel, marcando un antes y un después en la historia de los superdepredadores. Estudios recientes de fósiles increíblemente bien conservados han sacado a la luz datos que dejan a cualquiera boquiabierto. Los adultos de esta especie alcanzaban longitudes de hasta 2,4 metros, una dimensión comparable a la de un oso grizzly. Pero no solo eran largos, también eran altos. Con una altura de 90 centímetros en el hombro, estaban a la par con un venado salvaje. ¿Y su peso? Prepárate, los adultos promedio oscilaban entre los 100 y los 125 kilogramos. Para poner eso en perspectiva,
Estos cánidos eran más pesados que los leopardos modernos y rivalizaban en tamaño con los jaguares más grandes. Este marco masivo no solo les otorgaba una apariencia intimidante, sino que también les proporcionaba una fuerza bruta excepcional, capaz de derribar a presas del tamaño de bisontes jóvenes o ciervos adultos. Pero quizás lo más fascinante de Epicyon haydeni era su capacidad para variar en tamaño dentro de la misma especie, un fenómeno conocido como polimorfismo de tamaño. Esto significa que algunos individuos eran aún más grandes que el promedio, mientras que otros se adaptaban mejor a diferentes condiciones ambientales, siendo más pequeños y ágiles. Este rasgo daba a la especie una ventaja evolutiva crucial, permitiéndoles adaptarse a una variedad de ecosistemas y competir con otros grandes depredadores de su tiempo. Uno de los descubrimientos más impresionantes relacionados con Epicyon proviene del análisis reciente de sus húmeros. Esos huesos del brazo superior que cuentan la historia de la fuerza y el tamaño de estos gigantes. Algunos especímenes indican que ciertos individuos podían llegar a pesar unos 170 kilogramos, un peso comparable al de los leones machos de tamaño mediano. Este dato coloca a Epicyon como el cánido más pesado que haya existido, un verdadero coloso en el reino de los carnívoros. Sin embargo, el tamaño impresionante de Epicyon era solo una parte de la ecuación. Lo que realmente lo distinguía era su mordida, una obra maestra de la evolución. Estudios biomecánicos han desvelado un mecanismo de mordida que rivaliza con los depredadores más formidables de la historia. La clave estaba en la arquitectura de su mandíbula y la disposición de sus dientes. Sus molares, notablemente agrandados, trabajaban en conjunto con caninos estratégicamente posicionados más cerca de la articulación de la mandíbula que en los cánidos modernos. Este diseño no era un accidente, era un sistema de palanca diseñado para maximizar la fuerza. Imagina esto. Un análisis reciente sugiere que la fuerza de mordida de Epicyon podría haber superado los 16.000 newtons. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de una fuerza comparable a la de un caimán americano grande. Esa es una mordida capaz de perforar no solo carne y piel, sino también triturar huesos como si fueran ramas secas. Pero la disposición dental de Epicyon no solo era poderosa, era increíblemente eficiente. Al concentrar la fuerza en las puntas de sus dientes durante las mordidas, este depredador podía procesar presas de manera más efectiva que casi cualquier otro mamífero carnívoro conocido. La eficacia de esta mordida no es solo una teoría. Los patrones microscópicos de desgaste en los dientes fósiles cuentan una historia fascinante. Estas marcas revelan un depredador que combinaba el corte preciso de carne con la trituración de huesos, aprovechando cada parte de su presa. ¿Te imaginas un depredador capaz de consumir no solo el músculo, sino también el esqueleto de su presa? Eso era Epicyon. Los fósiles de Epicyon nos cuentan más sobre su dieta. Este superdepredador no era un cazador exclusivo de una sola especie. Era un oportunista que aprovechaba lo que estuviera disponible. Sus restos se han encontrado junto a los de antiguos camellos, berrendos, caballos y pecaríes, entre otros. Pero quizá lo más impactante es su capacidad para enfrentarse a presas mucho más grandes. Hay evidencia que sugiere que Epicyon cazaba especies prehistóricas de rinocerontes, como teleoceras. Este tipo de presa, que podía alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar cerca de 2 toneladas, habría sido un desafío incluso para los depredadores más formidables. ¿Cómo podía un cánido, por grande que fuera, enfrentarse a un rinoceronte prehistórico? Aquí es donde la inteligencia y la cooperación habrían jugado un papel crucial. Es probable que Epicyon, al igual que muchos cánidos modernos, haya cazado en grupos organizados. Un equipo de estos depredadores podría haber utilizado estrategias similares a las de los lobos modernos, trabajando en conjunto para aislar a los individuos más vulnerables o debilitados de su presa. Y no olvidemos el entorno. Durante su reinado,
Epición habitaba un paisaje norteamericano completamente diferente al que conocemos hoy. Era un mundo de extensas llanuras, ricas en presas, pero también lleno de competidores feroces. Grandes felinos dientes de sable y osos gigantes competían por el mismo espacio y recursos. En este entorno lleno de desafíos, Epición no solo sobrevivió, prosperó. Los estudios más recientes sobre Epición han arrojado nueva luz sobre su comportamiento de caza, revelando un depredador que sabía adaptarse a las circunstancias. Este gigante del Mioceno parece haber utilizado diferentes estrategias dependiendo del tamaño y la disponibilidad de sus presas, demostrando una flexibilidad notable que lo mantuvo en la cima de la cadena alimenticia durante millones de años. Para presas más pequeñas, Epición probablemente optaba por un enfoque más individualista. Es fácil imaginarlo cazando solo o en parejas, aprovechando su velocidad y poderío físico para dominar rápidamente a víctimas desprevenidas. Sin embargo, cuando se trataba de presas más grandes, animales que requerían un esfuerzo conjunto para ser abatidos, las cosas cambiaban. La creciente evidencia apunta a que Epición podía formar manadas y emplear tácticas cooperativas, una habilidad que lo situaría entre los primeros cánidos en mostrar un comportamiento social tan sofisticado. ¿De dónde viene esta idea? Hay varias pistas que refuerzan esta hipótesis. Para empezar, el comportamiento social está profundamente arraigado en los cánidos modernos. Desde los lobos hasta los perros salvajes africanos, la mayoría de los miembros de esta familia muestran un grado significativo de sociabilidad. Solo algunas excepciones, como los zorros, se comportan como cazadores solitarios. Si esta tendencia tiene raíces profundas en la evolución de los cánidos, entonces es lógico pensar que Epición no era diferente. El registro fósil también aporta evidencias intrigantes. Los restos de Epición son increíblemente comunes en los depósitos del Mioceno de América del Norte, lo que sugiere que mantenían poblaciones grandes y estables a lo largo de su rango. Este patrón es típico de los depredadores sociales, ya que las especies que cazan en manada suelen necesitar comunidades grandes y estructuradas para mantener sus estrategias cooperativas de caza. En otras palabras, Epición no era solo un depredador, era un estratega social. Pero el comportamiento no es lo único que delata esta posibilidad. Su físico también cuenta una historia fascinante. En comparación con otros cánidos, tanto modernos como extintos, Epición tenía una estructura esquelética notablemente robusta, con huesos más densos y pesados. Este diseño, aunque sacrificaba algo de agilidad y resistencia, estaba claramente optimizado para el combate. Enfrentarse a presas grandes como antiguos camellos, caballos salvajes o incluso rinocerontes prehistóricos requería un cuerpo capaz de soportar impactos, sujetar a presas en movimiento y resistir los esfuerzos desesperados de estas por escapar. Imagina una manada de Epición en acción. Primero, los individuos más ágiles de la manada podrían haber perseguido a una presa grande, agotándola con una persecución constante. Luego, los más fuertes y robustos habrían intervenido, derribándola con embestidas poderosas y mordidas estratégicas. Es un modelo de caza que combina fuerza y trabajo en equipo. Un espectáculo que, de haber sido posible presenciar, habría dejado una impresión duradera. Más allá de su físico y comportamiento, el entorno del Mioceno también proporciona pistas valiosas. América del Norte durante esta era un lugar diverso, lleno de presas de todos los tamaños. Este ecosistema dinámico habría exigido a Epición adaptarse constantemente para mantenerse competitivo frente a otros depredadores, como los grandes felinos dientes de sable o los osos gigantes. Ser social y cazador en manada podría haber sido una de las respuestas evolutivas más efectivas para mantener su dominio en un mundo lleno de desafíos. Finalmente, el comportamiento social también podría explicar cómo Epición logró persistir durante tanto tiempo. Las manadas no solo son útiles para la caza, también proporcionan seguridad, cooperación en el cuidado de los jóvenes
y mayores probabilidades de supervivencia durante épocas de escasez. En este sentido, Epicion no solo era un depredador formidable en términos físicos, sino también en términos sociales. El análisis reciente de las proporciones de las extremidades de Epicion ofrece una ventana al modo de vida de este impresionante depredador. Su estructura no estaba diseñada para maratones, sino para explosiones cortas de velocidad y fuerza bruta. Estas extremidades musculosas sugieren un cazador que confiaba en tácticas de emboscada o en persecuciones rápidas y fulminantes, en lugar del tipo de resistencia prolongada que caracteriza a los lobos modernos. Imagina a este depredador, oculto en el follaje, observando con paciencia, antes de lanzar un ataque relámpago que no dejaba tiempo para escapar. En este contexto, la caza en manada habría añadido un nivel completamente nuevo de efectividad. No es difícil imaginar un grupo de Epicion utilizando su inteligencia y cooperación para rodear a una presa desprevenida, cortando todas las rutas de escape. Incluso los animales más rápidos o defensivos habrían tenido dificultades para enfrentarse a una estrategia tan implacable y coordinada. Pero si bien las estrategias de caza de Epicion son fascinantes, lo que realmente lo distingue son las adaptaciones que le permitían no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno competitivo. Una de estas adaptaciones era su capacidad extraordinaria para procesar y digerir huesos, una habilidad que lo separa de la mayoría de los otros grandes carnívoros del Mioceno. Sus molares engrosados y especializados, con su forma corta y piramidal y sus bases anchas, eran herramientas perfectamente diseñadas para triturar incluso los huesos más duros. Estas características dentales tienen un sorprendente paralelo en las hienas modernas, un caso fascinante de evolución convergente. Aunque Epicion y las hienas no están directamente relacionados, ambos desarrollaron adaptaciones similares para aprovechar el mismo nicho ecológico, el de los carroñeros trituradores de huesos. Esto demuestra cómo la evolución encuentra soluciones parecidas para desafíos similares, incluso en especies separadas por millones de años de historia evolutiva. Los coprolitos, o heces fosilizadas, asociados con Epicion, han arrojado aún más luz sobre su dieta. Estos restos contienen altas concentraciones de material óseo triturado, confirmando que este depredador no solo tenía la capacidad de triturar huesos, sino que lo hacía de manera habitual. Esta dieta especializada ofrecía múltiples ventajas. Primero, triturar huesos les permitía acceder a la médula ósea, una fuente rica en grasas y nutrientes esenciales. En un mundo donde la energía podía ser escasa y la competencia feroz, esta capacidad de extraer cada último recurso de una presa les daba una ventaja significativa sobre otros depredadores. Segundo, al consumir partes de un cadáver que otros carnívoros no podían aprovechar, Epicion reducía la competencia directa. Mientras otros depredadores peleaban por la carne, Epicion podía triturar huesos con facilidad, asegurándose una fuente de alimento menos disputada. Esta adaptación no solo era útil en tiempos normales, sino que también podría haber sido crucial durante períodos de escasez. El Mioceno fue una época de grandes fluctuaciones climáticas, con cambios constantes entre condiciones cálidas y húmedas, y frías y secas. Estos cambios habrían impactado la disponibilidad de presas, haciendo que la supervivencia dependiera de la capacidad de aprovechar al máximo cualquier oportunidad alimenticia. En estos momentos difíciles, la habilidad de Epicion para procesar y consumir huesos podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Visualiza un paisaje del Mioceno: pastizales abiertos y densos bosques intercalados con ríos y lagos. Grandes herbívoros como antiguos camellos, caballos salvajes y rinocerontes pastan en la distancia. Pero también hay competencia: felinos dientes de sable, osos gigantes y otras especies de cánidos. En este entorno, Epicion no solo tenía que ser un cazador eficiente,
También tenía que ser adaptable y aprovechar cada recurso disponible. Si estás viendo este video, estoy seguro de que eres un apasionado del mundo de los dinosaurios y la historia. Tengo algo increíble que puede llevar tu pasión al siguiente nivel. Se trata de un curso diseñado para ti, para que te conviertas en un verdadero experto en arqueología, antropología y paleontología. Esta formación es 100% online, con total flexibilidad para adaptarse a tu vida. Y lo más importante es que sales con un certificado oficial que avala tu conocimiento. Pero escucha esto, ahora mismo puedes llevártelo a mitad de precio. Es una oferta limitada y quiero que seas de los que aprovechan esta oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Más allá de su capacidad física y estratégica, Epición destaca como un ejemplo brillante de cómo la evolución puede producir depredadores altamente especializados. Su habilidad para triturar huesos, su estructura adaptada para ataques explosivos y su posible comportamiento social lo colocan en un lugar único en la historia de los cánidos. No era solo un depredador, era una máquina de supervivencia, diseñada para maximizar su eficiencia en cada aspecto de su vida. El éxito de Epición en el Mioceno no solo se evidencia en su imponente tamaño y habilidades como depredador, sino también en su extraordinaria capacidad para adaptarse a una amplia gama de entornos. Desde los bosques densos y sabanas llenas de vida hasta los vastos pastizales y humedales, este gigante de los cánidos dejó su huella en una diversidad de hábitats a lo largo de América del Norte. Con restos fósiles descubiertos en más de 10 estados de EU y partes del sur de Canadá, Epición demuestra que la clave de su éxito no fue solo su fuerza bruta, sino también su notable flexibilidad ecológica. Particularmente fascinantes son los hallazgos recientes de fósiles en sistemas de cuevas y en zonas de borde, esos lugares donde diferentes tipos de hábitats se intersectan. Estas áreas, ricas en biodiversidad, habrían ofrecido una combinación ideal de refugio y oportunidades de caza. Esto sugiere que Epición no solo sobrevivía en su entorno, sino que los seleccionaba estratégicamente, adaptándose a los desafíos únicos que cada hábitat ofrecía. Además, su dieta jugó un papel crucial en esta adaptabilidad. Aunque claramente carnívoro, la estructura de sus dientes indica que Epición podía procesar incluso material vegetal resistente cuando las circunstancias lo requerían. Imagina un depredador capaz de cazar grandes presas, triturar huesos para acceder a la médula rica en nutrientes y, en tiempos de escasez, sobrevivir con raíces o material vegetal duro. Esta versatilidad alimenticia habría sido un factor determinante para su éxito a través de estaciones cambiantes y ecosistemas en constante transformación. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de éxito en la naturaleza, el reinado de Epición llegó a su fin. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la llegada de los grandes felinos, como el Smilodon o gato dientes de sable, provocó su extinción. Pero investigaciones más recientes han descartado esta teoría, ya que Epición desapareció millones de años antes de que estos felinos llegaran a América del Norte. Hoy, la hipótesis más aceptada atribuye su desaparición a los cambios climáticos del Mioceno tardío. Este periodo estuvo marcado por un enfriamiento global significativo y un aumento de la aridez, lo que transformó los paisajes norteamericanos. Las sabanas y bosques mixtos dieron paso a vastos pastizales abiertos, un cambio que alteró radicalmente la dinámica de las especies de presa y las estrategias de caza necesarias para sobrevivir. Las especializaciones de Epición, como su constitución pesada, patas diseñadas para fuerza explosiva en lugar de velocidad, y su adaptación para triturar huesos, que tanto le habían servido en los ecosistemas más diversos, podrían haberse convertido en desventajas en este nuevo entorno. Mientras que los cánidos más generalistas evolucionaron hacia los lobos y otros depredadores modernos, Epición no pudo adaptarse lo suficientemente rápido a este mundo cambiante.
Pero la historia no termina aquí. Este relato fascinante de adaptación, éxito y extinción nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la evolución y la naturaleza cambiante de los ecosistemas. Si te apasionan los relatos de especies increíbles como Epición y quieres seguir explorando el mundo de la paleontología, no olvides suscribirte al canal. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre la capacidad de adaptación de Epición? ¿Crees que podría haber sobrevivido en condiciones diferentes? Nos encantaría saber tu opinión.